Bueno, continuamos con Alfonso Marquina. Alfonso, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, perdón, ha propuesto que tanto la Unión Europea como la OEA participen como observadores en las elecciones parlamentarias, ¿no? Sí, a mí me Y la parece, UNASUR incluso, por supuesto. a mí eso me parece muy positivo, ¿no? Yo creo que mientras mayor sea la cantidad de observadores y sea más plural esa observación, creo que mayor garantía se transmiten no solo a los venezolanos, sino al mundo entero sobre el proceso electoral como tal. Pero por supuesto, esos observadores deberían estar acreditados desde un principio para que veamos todo el proceso electoral. Porque cuando uno habla de fraude, no necesariamente está hablando, es que la máquina te convierte un voto que emitiste por el candidato A en el voto B. Fraude electoral hay desde que tú ves la parcialidad del Consejo Nacional Electoral. Fraude electoral es cuando tú ves cómo se utilizan recursos, fondos, dinero público para favorecer una candidatura. Fraude electoral es cuando tú ves que se utilizan las cadenas para favorecer a determinados candidatos. Ahora, cuando tú hablas de fraude, ¿no estás ahuyentando al elector? Mira, yo creo que no, yo creo que el elector venezolano ha madurado lo suficiente y cada vez que tenemos un candidato en la alternativa democrática, ya el pueblo de Venezuela sabe que ese candidato no se está midiendo contra Vladimir en este caso, sino se está midiendo contra el Estado venezolano. Y yo creo que nosotros tenemos que confiar en la madurez del pueblo de Venezuela y entender que muy a pesar de todo ese fraude, de esa ventaja, de esa parcialidad, tenemos la obligación de participar para que podamos cambiar las cosas. El propio candidato, el último candidato presidencial, nuestro compañero Enrique Capriles, cuando aceptó la candidatura lo decía de manera muy clara, estamos enfrentando todas estas adversidades, pero mientras haya en Venezuela niños pasando hambre, mientras estén matando a 25.000 venezolanos todos los años de manera impune, mientras veamos a las amas de casa haciendo colas de 4, 5, de 6, de 7 horas para conseguir un producto de primera necesidad, mientras veamos cómo se sigue diluyendo el salario, producto de la inflación que provoca este gobierno por la irresponsabilidad con que maneja las finanzas públicas, no nos podemos quedar en nuestras casas. Hay que salir a votar y hay que derrotar por la vía electoral y cívica a este gobierno que pretende perpetuarse en el ejercicio del poder. Algunos comentarios aquí. Jefferson Figueroa, Felipe González, no es la primera vez que decide intervenir en un país latinoamericano, viajó a Chile a defender socialistas. También por aquí, Yeshua Khan, bueno, dice, la inflación todavía es culpa de Carlos Andrés. Bueno, estos son mensajes, creo yo, para el invitado exterior, ¿no? Dice por aquí Mariela G, Alfonso Marquina, Zapata, si no ganan, la empatan, dice, no sé por qué dice esto, ¿no? Hay preguntas todavía para Alfonso, para... Mira, rápidamente, Vladimir, porque creo que es importante, aquí hablan y es un discurso recurrente en el chavismo, hablan de que cuando Carlos Andrés hubo una inflación del 89%, y la verdad es que había una situación a nivel mundial muy grave. De hecho, cuando Venezuela llegó a tener 89% en ese momento, en Brasil hubo una inflación de más de 4.000%. En Argentina la inflación era de más de 2.800%. Lo lamentable es que hoy Venezuela tenga una inflación de más de 130%, a pesar de que el gobierno no lo publique. Y cuando tú volteas a nuestros vecinos, estamos hablando de inflaciones de 4 puntos, inflaciones de 3 puntos, lo que evidencia que la inflación venezolana no es por una circunstancia regional ni mundial. La inflación venezolana es por esa irresponsabilidad de estar emitiendo dinero inorgánico para seguir financiando el gasto público, sobre todo los saraos, las fiestas y los procesos electorales del gobierno. La inflación es por ese manejo irresponsable de las reservas internacionales. Aquello que empezó como 1 millardito, ya van más de 115 millarditos y los venezolanos no saben a dónde fue a parar ese dinero. Es decir, mientras sigamos teniendo presupuestos deficitarios, mientras Venezuela se sigan manejando no uno, sino 3, 4, 5 presupuestos, uno solo público, los demás son como un secreto bien guardado, los venezolanos seguirán pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Aquí hay un comentario, dice, tú eres equilibrado, eso es conmigo. El país está parado en 7 estados por inseguridad y muerte de taxistas. Dilo si eres equilibrado. Ya lo leí su mensaje, Alejandro Zanoja. ¿Qué pasaría si la oposición gana la Asamblea Nacional? Dice José Sacón por aquí, te pregunta.
Bueno, que es lo que pondríamos ese poder público al servicio de la Constitución y del pueblo de Venezuela. No hay derecho, por ejemplo, que mientras tengamos en Venezuela los problemas que estamos atravesando, la agenda que lleve y que imponga la mayoría parlamentaria sea para debatir un acuerdo por la conmemoración de un aniversario más del natalicio del Che Guevara, pero que se niega permanentemente la presencia de los funcionarios públicos para debatir el tema de la inseguridad, para debatir el tema de la inflación, el tema del desabastecimiento, para debatir los problemas que hoy padecen nuestros hospitales, que, bueno, donde los venezolanos están muriendo de mengua y vemos cómo rotan, cambian ministros y sin embargo los problemas siguen siendo exactamente los mismos o se siguen agravando. Luis Genaro Pellín, Alfonso Marquina, un adeco prestado primero a justicia. Mira, un adeco de formación. Yo siempre he dicho que en política mi madre fue Acción Democrática, pero primero Justicia es mi hijo. Así que voy a seguir trabajando muy duro para que ese partido se consolide como la primera fuerza política. ¿Quién es el padrino de ese muchacho? Fausto me dice por aquí. ¿Para qué la oposición quiere ir a la Asamblea? Si el padrino de ese muchacho tiene que ser el pueblo de Venezuela. ¿Para qué la oposición quiere ir a la Asamblea? Asamblea? Mientras más venezolanos le den la bendición a ese partido, seguiremos creciendo como lo hemos venido haciendo en los últimos años. ¿Qué parte te gusta a ti más del huevo frito, el amarillo o el blanco? Bueno, ¿para qué la oposición quiere ir a la Asamblea si ni siquiera va a las sesiones? ¿Qué es de la vida del diputado Enrique Mendoza? Fausto B. Bueno, yo puedo responder por mí. Y ahí ustedes darán siempre un récord de asistencia de más del 90%, pero además con una participación que no se limita solo a estar presente, sino a ser permanentemente la voz del pueblo de Venezuela, la que reclama, la que protesta, la que denuncia. Antonio Pinto dice, señor Marquina, ¿usted va a ir a votar a las parlamentarias con casco o se lo pondrá después de perder? Bueno, el casco es una medida de protección cuando vemos hechos de violencia dentro de un recinto donde deberíamos estar todos tranquilos. Cuando ves que lanzan objetos contundentes desde arriba, le parten la cabeza a un diputado, por supuesto que tienes que protegerte. Ahora bien, yo quiero un parlamento distinto, como quiero una Venezuela distinta, donde a pesar de las diferencias seamos capaces de reconocernos y de respetarnos. Si la oposición gana la mayoría en la Asamblea, ¿los diputados chavistas tendrán que usar casco? Los diputados chavistas podrán ir tranquilos y expresar sus opiniones como corresponde. Porque efectivamente, si hay un representante del pueblo, tú tienes que respetar a ese representante del pueblo, sea mayoría o sea minoría. Wilfredo Castillo, soy chavista y estaría dispuesto a votar por ustedes, pero seguirán las políticas sociales como las misiones. ¿Qué me dice? Yo creo que tienen que mejorarse. Las políticas sociales son el reconocimiento de que estamos en una crisis y efectivamente en Venezuela hoy vivimos la peor crisis económica y social de toda nuestra historia republicana. Así que la política de misiones o de programas asistencialistas tendrán que mantenerse mientras Venezuela supera la crisis en la cual nos han sumido. Carlos Hernández Díaz te pregunta, ¿qué ha hecho por el país? ¿Cuál es su trabajo para este pueblo chavista? ¿Cuál es su gestión? Mira, he presentado proyectos de ley, he hecho denuncias, he hecho reclamos, he conseguido recursos para mis representados. En definitiva, incluso por ahí está pendiente todavía el proyecto de ley que presenté, el último, que lo estuvimos discutiendo aquí, que es la ley que crea el bono de medicina para nuestros pensionados y jubilados. El señor Maduro en 2 oportunidades públicamente ha asumido el compromiso de darle ese bono a nuestros pensionados y jubilados y lamentablemente no ha cumplido. Así que seguiremos insistiendo, como también hoy creo que tenemos que modificar la ley del bono de alimentación conocido como cestatique. No hay derecho que a un venezolano se le pague 75 bolívares de cestatique, pero cuando tú vas a cualquier sitio no consigues un almuerzo en Venezuela en el restaurante más barato de Caracas en menos de 400 bolívares. Alberto Castro, los líderes de la oposición no son capaces de enfrentar al gobierno. ¿Por qué traen gente de otros países para que lo hagan? No, yo siempre he estado enfrentando a este gobierno y lo he hecho dentro del marco de la civilidad, con argumentos, sin descalificaciones, pero siempre defendiendo con dignidad y con valentía al pueblo de Venezuela. Es lo que te dice Roland Sánchez. Pregunto, ¿se puede tener credibilidad en Alfonso Marquina, que ha militado en 1000 partidos políticos? Se puede tener credibilidad en una persona que tiene sus principios y sus valores intactos. Así como ha militado en algunas organizaciones políticas, también ha enfrentado a un gobierno porque cree en el respeto a la gente, porque cree en la democracia, porque cree en el derecho que tiene cada quien de expresar sus opiniones libremente. Y cuando eso ocurre en un país o cuando ocurre dentro de una organización política, siempre la voz de Alfonso Marquina se va a escuchar para denunciarlo y tratar de corregirlo. Gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Alfonso Marquina. Y bueno,
nos despedimos hasta mañana y quédense en compañía ahora de Julio César Pineda y su Brújula Internacional.